Este verano, en The Regen Podcast, queremos invitarte a redescubrir algunos de nuestros episodios más inspiradores. Si aún no los has escuchado, esta es tu oportunidad. Y si ya lo hiciste en su momento, seguro que descubrirás algo nuevo al volver a escucharlos. Hemos preparado una selección especial con lo mejor de estos 3 años de podcast. Esperamos que la disfrutes tanto como nosotros. Soy agricultor de 9ª generación en una finca familiar de viñedos, olivos y cereal. Hace 15 años dejé la agricultura convencional y hoy mis suelos son 10 veces más fértiles y mi finca es más rentable. Hoy no dependo de la agroindustria y produzco alimentos sin tóxicos mientras contribuyo a cuidar el planeta. La agricultura regenerativa no es el futuro, es el presente. Aquí descubrirás sus beneficios y cómo aplicarla para cambiar las reglas del juego. Soy Francesc Font y esto es The Regen Podcast. ¡Empezamos! En este episodio de The Regen Podcast hablamos con Javier Peña, creador de Hope y quien justo ha publicado una serie maravillosa, la cual estaba preparando en el momento de la grabación del podcast, como nos comentó. Una conversación valiente y esperanzadora sobre ecoansiedad, cambio climático y el poder transformador de la conciencia ambiental. Javier nos contó cómo pasó de la preocupación a la acción y cómo la agricultura regenerativa puede ser una respuesta real ante la crisis ecológica. Una historia que inspira a pasar a la acción. Bienvenido, Javier. Hola, Javier. Hola, Javier. Encantado de estar aquí con vosotras. Bueno, primero, muchas gracias por venir, por estar aquí. Imagino que tiempo no tienes mucho con todos estos vídeos, seguidores. Es una locura. Enhorabuena. Primero, enhorabuena por tu tarea y por lo que estás consiguiendo, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Yo estoy enhorabuena también a vosotros por vuestro proyecto, porque es fundamental que existan nexos con los agricultores que faciliten y que hagan posible la transición hacia la regeneración, y encantado de estar aquí con vosotros. La verdad es que sí, que estamos todos muy contentos de que estés aquí, Javier, y nos gustaría empezar un poquito por el principio, por tu historia, también para las personas que a lo mejor no te conocen. Explícanos cómo llegas a este papel que tienes actualmente de divulgador medioambiental, con este impacto tan increíble. Pues es que surgió un poco de la necesidad de hacer algo. Yo soy una persona que siempre he estado, siempre he estado muy sensibilizado con los temas medioambientales, soy un apasionado de la naturaleza, pero de alguna forma el tema climático y medioambiental nunca había sido tampoco el centro de mi actividad. Era una cosa que yo me dedicaba a otras cosas. Y bueno, pues en 2018, que coincidió el nacimiento de mi hijo con el informe del IPCC, el famoso informe de tenemos 12 años para que el objetivo de 1,5 grados se nos vaya de las manos, y para eso tenemos que reducir las emisiones al menos la mitad, salió este informe que fue una bomba y de alguna forma fue el que desencadenó también el nacimiento de Extinction Rebellion o del movimiento de Fridays for Future y todo el movimiento de jóvenes por el clima, por la gravedad de todo el diagnóstico. Pues a mí también me activó, de alguna forma fue como de necesito hacer algo, ¿no? Entonces yo en aquel momento vivía en un pueblo pequeño de la Sierra de Gredos y bueno, la única forma que se me ocurrió de hacer algo era utilizar mis conocimientos de mi trabajo en comunicación y en redes sociales para traducir y hacer vídeos traduciendo lo que estaban diciendo los científicos, porque una cosa realmente aterradora es leer la evidencia científica del IPCC, que es como para que algo salga publicado en el informe del IPCC tiene que ser indiscutible, porque es una cosa que está formada por los cuerpos científicos de todos los países del mundo y en la cual participan además todos los gobiernos del mundo en el resumen final. Es decir, es un panel muy conservador porque todo lo que publica tiene que ser bastante irrefutable, ¿no? Entonces, bueno, pues ver eso y luego ver el nivel
prioridad que se le da a estas alertas rojas en los medios de comunicación, en la calle y en todo esto, de alguna forma te crea una ansiedad de decir, pero ¿por qué no estamos hablando todos de esto? ¿Por qué por qué esto no es una prioridad, ¿no? Y de alguna forma de ahí sale esta necesidad de divulgar y de informar a más gente y de ayudar a los científicos a llegar a más gente. Entonces ahí me pongo a hacer vídeos en Facebook un poco por necesidad y bueno, y nunca me hubiera esperado lo que pasó después, ¿no? Entonces fue una cosa que desde el primero o segundo vídeo ya empezó a haber una acogida excepcional y bueno, pues empezaron a hacer virales los vídeos, y en pocos meses había tenido ya 30 millones de reproducciones en los vídeos y de alguna forma al final decidí dejarlo todo y centrarme en esta tarea, que es la más significativa que se me ocurre a mí ahora mismo para dedicar mi tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese camino de ir creciendo, pues luego me fui encontrando con muchos científicos a los que llamaba para consultar cosas, porque siempre he tenido como norma hacer del rigor y de la veracidad una seña de identidad del proyecto. Entonces he necesitado mucho asesoramiento y al final, bueno, ahí se creó un consejo asesor formado por muchos grandes científicos que me ayudaban a filtrar los vídeos y a asegurar que todo era totalmente acorde a la ciencia. Y bueno, pues ese camino de 5 años ahora estamos con una serie internacional y con muchos proyectos de transformación y la verdad que estoy muy contento con lo que estamos consiguiendo. Es que realmente, Javier, yo me acuerdo cuando empecé a ver tus vídeos, que obviamente circulaban muchísimo, y lo veías y pensabas, esto es una organización, esto no es una persona, ¿sabes? Y cuando luego te enteras de que es una persona que ha empezado todo esto, que evidentemente tienes mucha ayuda, imagino y espero, porque madre mía, pero claro, es increíble, ¿no? Esta labor, y cómo le has dado ese carácter, no sé cómo lo has hecho, que has transmitido, supongo por la calidad, ¿no? que realmente tiene. No te piensas que puede ser un proyecto unipersonal ni siquiera de inicio. Entonces, bueno, enhorabuena en ese sentido, Javier. A mí me gustaría que comentaras sobre esta frase que tienes en una charla TED, que por cierto es muy recomendable que para todos los oyentes que la puedan ver. Hay una frase que me encantó que decías, la mayor amenaza para el futuro de la humanidad es la pérdida de la esperanza. Explícanos un poquito ¿cómo es esto y qué relación crees que puede tener con este éxito tan increíble que tuviste, ¿no? Desde el inicio? Claro, bueno, pues esto es decir, el combustible de las revoluciones o de los cambios es la esperanza. Tú no te mueves, ni te levantas, ni te esfuerzas por algo si no crees que puedes llegar a un horizonte mejor. Porque si crees que está todo perdido, pues te dedicas al carpe diem y bebamos y bailamos que mientras dure la fiesta, ¿no? Porque no hay nada que hacer. Y ese es el derrotismo, de alguna forma, es algo que se extiende mucho, que de hecho hay estudios que confirman que es uno de los discursos que promueven activamente las petroleras para desactivar las transformaciones. Está demostrado esto de think tanks y organizaciones de viralización en redes de mensajes catastrofistas, derrotistas, porque es una cuestión de... Una cosa que dicen todos los informes es esto es extremadamente grave, pero lo urgente es la acción que tenemos que llevar a cabo ahora, porque la ventana de oportunidad se está cerrando, pero aún está abierta y tenemos la sartén en nuestras manos y sería imperdonable, además de estúpido, no poner en marcha todo el repertorio de soluciones que tenemos ahora para reimaginar y repensar cómo satisfacemos nuestras necesidades para hacerlo de una forma mucho más avanzada, más limpia y más saludable que nos beneficia en todos los niveles y que además sabemos cómo hacerlo, tenemos las soluciones listas para ser escaladas en cada uno de los sectores de la economía y lo que tenemos que hacer es protagonizar la mayor evolución social de la historia. Esa es nuestra obligación, que es una obligación maravillosa,
porque tenemos un poder que nunca ha tenido ningún grupo de seres humanos vivos, que es el de elegir el destino de los próximos milenios y ser los grandes salvadores de la vida en la Tierra, los que protagonizaron ese giro de timón que acabó con la guerra suicida contra la naturaleza y que aceleró una nueva forma de estar en el planeta para la humanidad, mucho más beneficiosa que la que tenemos hoy para todos. Y bueno, pues esta forma, pues de alguna forma creo que, como decía una cita que me gusta mucho, que es que la esperanza es un verbo con las mangas remangadas, ¿no? Que tener esperanza no significa decir, ay, qué bien, se va a resolver y quedarte en tu sofá, ¿no? La esperanza es el combustible de la acción y por eso es importantísimo poner el foco en lo que tenemos que hacer, lo que podemos conseguir y ese horizonte alternativo a la distopía que está ultra presente, que ya de alguna forma nos resignamos a que vamos a vivir en un planeta devastado por la crisis climática y decir, esa decisión está en nuestras manos ahora, ¿no? Y en estos años cruciales es cuando tenemos que levantarnos y elegir cancelar ese futuro distópico y elegir otro futuro alternativo mucho más deseable que además nos permite alcanzar lo que yo digo siempre, que es la mayor aspiración a la que puede aspirar, valga la redundancia, un ser humano, que es el de ser capaz de decirle, les he dejado a mis hijos un planeta infinitamente mejor que el que recibí de mis padres y estamos en condiciones de aspirar a eso. Es muy interesante porque cuando hablas de estos aspectos a nivel global, los veo perfectamente aplicables a la agricultura, porque al final, a un nivel más pequeño, que es la agricultura, pero que tampoco es tan pequeño, ¿no? El mensaje que damos y el mensaje en el que creemos es exactamente el mismo. Pero quería volver un momento atrás, porque es verdad que hay una cosa que es como curiosa, ¿no? No se habla del cambio climático en la calle, no se habla del cambio climático en los bares, ni en la tele prácticamente, ni en el Congreso, ¿no? Pero a la vez sacas vídeos hablando de esto y los ven millones de personas, ¿no? Y hay un momento que dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Cómo podemos activar? Llega un momento incluso, es posible que te pase, a nosotros nos pasa, porque como un punto de frustración de decir, esto que parece que interesa tanto y que tanta gente lo sigue y lo ve, luego no está en el día a día, no está presente en el día a día y eso hace que sea un poco más difícil que haya el clic, ¿no? Sí, yo creo, y lo decía desde el principio, era un poco parte de la hipótesis de partida, que es, creo que hay un mantra muy extendido en los medios de comunicación, en las plataformas de contenidos y todo esto, que es el cambio climático no interesa y no vende. No vamos a arriesgarnos a poner recursos para crear más contenidos de temas climáticos o de transición verde porque vamos a perder a nivel de audiencia. Y yo creo que el experimento de Hope es una refutación de este punto de partida, que es hay una gigantesca demanda que no está siendo cubierta, un proyecto totalmente humilde como es el de Hope ha alcanzado 1.000 millones de reproducciones con vídeos que no son una maravilla a nivel técnico, es decir, es una cuestión de mucha demanda y muy poca oferta de estos contenidos. Entonces, creo que esto es un buen mensaje para creadores de contenido, para medios de comunicación, para plataformas. Hay una gigantesca demanda y está faltando oferta en cuanto a información comprensible y bajada un poco a tierra de qué es la crisis climática, cuál es el camino de la solución, cómo podemos hacer al respecto y qué escenarios son los que barajamos. Y esto es una lección muy positiva, yo creo, de estos 5 años. Porque entonces, Javier, tú a tu público, ¿qué mensaje les das a nivel de qué hacen ellos, qué pueden hacer ellos en su día a día
que podemos hacer todos, ¿no? Como ciudadanos normales, ya no hablo ni como agricultores ni nada. Este es un tema que sale mucho y aquí hay una... Es decir, es difícil porque los cambios individuales también tienen que ser impulsados por las administraciones para que sean fáciles y convertir la opción buena en la opción más cómoda o más fácil de llevar a cabo. Entonces, aquí pues hay muchas cosas que mucha gente no puede hacer, pero bueno, hay muchas cosas que sí. Y bueno, en este sentido, pues hablamos mucho de impulsar las renovables cambiándote a una comercializadora que solo comercialice renovables de la luz, que es algo tan sencillo como cambiarte de tarifa de móvil, que llamas y te cambias y punto, o poner paneles solares en tu tejado, aislar tu vivienda o intentar eliminar los combustibles fósiles de tu vida, de tu cocina, de tu caldera, de tu coche, pero claro, luego esto es una cuestión que no es tan fácil a nivel, aunque hay subvenciones y todo esto, pero hay un corte económico importante ahí que hace que sea más complicado en algunos casos llevarlo a cabo y luego también fundamental a nivel de alimentación, desde el reducir el consumo de carne hasta entrar en grupos de consumo y fomentar la agricultura ecológica y regenerativa en lo posible para darle alas a esa transformación, ¿no? Es un poco las cosas más importantes. Sí, está muy bien este enfoque porque al final sí que si no damos mensajes claros, si no se dan mensajes claros, acciones claras, es muy fácil. Lo más fácil es no hacer nada. Esto es, claro. Nosotros lo sabemos hacer, ¿no? Y dar mensajes claros, consignas claras, sobre aterrizar, eso me parece que es súper necesario. Y queríamos preguntarte también, dentro de tu viaje en la lucha contra o en la mitigación del cambio climático, ¿cómo llegas a la agricultura regenerativa? Porque estamos viendo que ahora es una parte importante de lo que estás haciendo, ¿no? De lo que estás difundiendo, ¿no? Pero ¿cómo llegas aquí? Pues ahí, en primer lugar, es como todo el mundo ya más o menos entiende que hay que hacer una transición energética, ¿vale? En cuanto a dejar de quemar combustibles fósiles y reemplazarlos por renovables y reducir el consumo energético en las viviendas y todas estas cosas, pero de la transición agrícola y de los sumideros de carbono de la tierra es un tema que se ha quedado totalmente en segundo plano y es igual de importante. De hecho, o sea, las dos cosas tienen que hacerse al mismo tiempo, pero si aún dejando de quemar combustibles fósiles, si no cambiamos la forma en la que gestionamos nuestros suelos y nuestros sumideros de carbono terrestres, estamos muy fuera de los objetivos del Acuerdo de París. Es imposible conseguirlo sin abordar esa transición agrícola. Y yo llegué un poco a esto, la verdad que ahora no recuerdo cuál fue. Bueno, igual fue a partir del libro de Drawdown de Paul Hawken, que es un libro que para mí fue muy importante, que es el proyecto Drawdown. Para quien no lo conozca, es un grupo de científicos de todo el mundo que se propusieron responder a la pregunta qué habría que hacer para resolver la crisis climática, y no solo para resolverla, sino para revertir el cambio climático en una generación, para empezar a reducir el CO2 atmosférico y la temperatura global, ¿no? Y entonces hicieron un inventario mapeando todas las buenas prácticas y las soluciones que había en cada sector, detallaron la viabilidad económica, técnica y social y propusieron un escenario de aplicación realista, que te lo puedes imaginar. No es de repente, no sé, de repente todo el mundo es vegano. No, pues eso no va a pasar. O de repente toda la agricultura del mundo es regenerativa en 10 años, ¿no? Pues tampoco va a pasar a esa velocidad, ¿no? Pero se propusieron objetivos que te puedes imaginar que se consigan, que son ambiciosos, y sumadas todas esas 100 soluciones que categorizaron, daba como resultado que empezábamos a revertir el cambio climático. Y leerte ese libro
es de alguna forma viajar al futuro, a ese futuro alternativo y descubrir que tenemos las soluciones ya, que ese nuevo mundo está ya naciendo y creciendo y que lo único que tenemos que hacer es empujarlo, escalarlo y convertirlo en mainstream, en la norma, ¿no? Y ahí una de las cosas que más me impactó fue el tema de la agricultura regenerativa por las ventajas que también tiene para a nivel de salud, que implicaría un cambio, un antes y un después de la salud de la humanidad, una alimentación sin pesticidas, sin agroquímicos tóxicos y también porque tiene muchas ventajas a medio y a largo plazo para la rentabilidad de los agricultores. Entonces, esta cuestión, aparte de la biodiversidad, el ciclo del agua y todo esto, ¿no? Como que me parece una solución tan pilar central y tan viable de escalar por las ventajas, porque es un sistema mejor, más avanzado que el que teníamos hoy, que tuvo ventajas muy a corto plazo con la revolución verde, pero que ahora estamos empezando a ver las limitaciones y los efectos secundarios que tiene la alimentación basada en agroquímicos, en pesticidas y en mecanización extrema y todo esto, que, bueno, pues que me pareció un pilar central para restaurar la vida en la Tierra a gran escala, ya que la mayor parte de la superficie de la Tierra, bueno, casi la mitad de la superficie de la Tierra está dedicada a la producción de comida, pues si cambiamos la forma en la que producimos la comida, cambiamos la Tierra, cambiamos el planeta, cambiamos la composición de la vida y hay variaciones en cuanto a estimaciones del potencial de captura y de secuestro de carbono en los suelos, pero todas son descomunales. O sea, es la solución con más impacto de captura de carbono y de restauración de biodiversidad, del ciclo del agua y de las condiciones de lo que conocemos como nuestro planeta, como el planeta y la vida tal y como la conocemos, que me parece un pilar central. Me parece que es un eje absoluto de la transición verde y de la prosperidad y de la salud de la humanidad. Y por eso lo he puesto de alguna forma en el centro, porque por lo central que es y por lo desconocida que es, inexplicablemente, ¿no? Por lo fuera que está del debate sobre la transición ecológica o sobre el cambio climático. Es como una cosa que relativamente muy poca gente conoce o tiene en el foco. Y además, lo que estoy comprobando en este año y medio que llevo haciendo muchos vídeos centrados en la agricultura regenerativa es que es, con diferencia, la solución y el enfoque más popular de todos. Es decir, los vídeos de agricultura regenerativa en este año y medio que he tenido suman igual 70 millones de reproducciones. Y tienen un sentimiento en los comentarios de apoyo muy transversal, ¿vale? Es una solución con una que no tiene techo en cuanto a apoyo social y en cuanto a crecimiento, y eso me parece muy, muy esperanzador, y ver cómo que emociona mucho a la gente. La gente no quiere ver sus paisajes convertidos en eriales tóxicos, como está pasando con los olivares en Andalucía, que de repente son desiertos verdes donde no puede vivir ni una planta, ni un animal, ni un insecto. Se ha convertido en desiertos verdes. Y la gente pues lo hace así porque cree que es la única solución, pero si le das una alternativa viable y se convierte aquello en algo parecido a una dehesa lleno de vida, pues evidentemente es un sueño. Es algo que mueve el deseo y que mueve todo, ¿no? Es una solución que, mucho más allá de resolver la crisis climática, nos mejora la vida y nos mejora el entorno y nos mejora todo. Qué buenísimas noticias escucharte explicar esto, ¿no? Que esos vídeos sobre agricultura regenerativa funcionan tan bien. Quiere decir, claro, porque de alguna manera están resonando con una parte del ser humano súper importante, que es la relación con la naturaleza, que estamos como en ese camino distópico que a veces comentas, de pensar en un futuro de mega urbes sin naturaleza y nada, cuando el ser humano necesita, ¿no? de estar en contacto. Y claro, esto se refleja al final en
en números que tú puedes ver ahí de reproducciones, que la verdad es que está genial. Yo te quería decir que me parece que tenemos que agradecerte muchísimo que hayas podido llevar ese mensaje de la agricultura regenerativa a tantísimas personas, porque es lo que dices, que realmente apenas se habla en otros ámbitos, ¿no? A nivel más mediático, de televisión o así, apenas se escucha hablar. Y no solo de la agricultura regenerativa, sino también de la ganadería regenerativa, que obviamente está incluida, pero que también es como muy importante que en la parte de los sectores más ecologistas se hable de ganado y se hable de que se puede gestionar bien el ganado y que puede ser beneficioso. Y en ese sentido me gusta mucho el vídeo que tienes de Yellowstone con el tema del lobo. Y me gustaría que nos explicaras un poquito, para quien no lo haya visto, cómo realmente la gestión que hace el depredador sobre el ganado, de lo que hablamos aquí muchas veces en The Regen Academy, es la clave un poco, ¿no? Para que todo funcione como tiene que funcionar. Claro, es decir, el ejemplo de Yellowstone, que básicamente es, o el de las praderas marinas también, que es que hay especies que se llaman especies clave, que todas las especies de un ecosistema son importantes, pero hay algunas que moldean la viabilidad de todo el ecosistema, cambiar el comportamiento de todo el ecosistema y que lo hacen funcional y viable. Y en este caso, hay muchos tipos de especies clave, pero los grandes depredadores son una especie clave muy clara, que solamente por cómo su sola presencia ya altera el comportamiento del ganado, no del ganado, de los herbívoros en un ecosistema, y hace que pasen de degenerar un ecosistema, porque si un herbívoro tiene demasiada presión sobre la vegetación, acaba comiendo más de lo que el ecosistema puede producir y se empieza a desertificar el suelo y a sobrenitrogenar y a desaparecer muchas especies vegetales que son fundamentales para todo el ecosistema, ¿no? Pero con la presencia del lobo, este movimiento constante el que hace que se sometan los herbívoros, hace que tengan un papel regenerador, que tengan una función que es exactamente la que espera el suelo y el ecosistema que tenga, porque han evolucionado en conjunto durante millones de años hasta llegar a esta simbiosis que es hipercompleja en cuanto a que incluye las bacterias del suelo, del estómago de los rumiantes, todo este ciclo. Bueno, y con el ganado pasa lo mismo. Ahora mismo tenemos una forma de ganadería, la que queda en extensivo, que en su mayor parte sobrepastorea, porque los animales están demasiado tiempo en el mismo sitio, con lo cual ejercen demasiada presión, y se está demostrando que cuando intentas imitar el comportamiento de las manadas de herbívoros, que con un movimiento constante, con una rotación para tener mucha presión durante un día o dos y luego pasar y rotar, los efectos a nivel de secuestro de carbono y de biodiversidad pues cambian drásticamente con respecto a una ganadería de tener a los animales un mes en un sitio de 50 hectáreas y hasta que lo agotan todo y le pasas a otro sitio, ¿no? Entonces, esta gestión, que a mí lo que más me interesa también es, aparte de que es una solución que multiplica la productividad del sistema, con lo cual el ganadero tiene que comprar menos piensos y implica una gestión diferente y un movimiento diario, pero al final es muy rentable a nivel económico y para el ganadero y para la biodiversidad, para la captura de carbono, y puede pasar a ser una parte de la solución, la ganadería. Y a mí lo que me interesa mucho también es la inclusión de este manejo dentro de las cientos de miles de hectáreas que tenemos de olivar, de frutal, de viñedo y de otro tipo de cultivos que hoy son gestionados o con herbicidas o con máquinas con combustibles fósiles, gastándose dinero el agricultor, cuando aquí se puede producir una sinergia colaborativa con los ganaderos, en la que los dos ganen y se transforme lo que decíamos antes, una superficie de olivar o de cerezo o de viñedo en algo yermo, donde solamente está el olivo o la vid o
el almendro en algo parecido a una dehesa gestionado por animales, donde hay flores, donde hay insectos, donde hay depredadores, donde se transforman en ecosistemas agrosilvícolas con una rentabilidad muchísimo mayor para los agricultores, que dejan de estar en manos de las agroquímicas y de ser clientes recurrentes que cada vez tienen que pagar más porque el suelo cada vez está más destrozado y cada vez hay que echarle más fertilizantes y cada vez hay menos biodiversidad, con lo cual cada vez hay que echar más pesticidas porque aparece cualquier insecto y no tiene nadie que se lo coma y todo esto, a construir un sistema resiliente que implica muchos menos gastos y que transforma el planeta. Es decir, tú ahora mismo coges los olivares, los frutales y los viñedos y los transformas y los gestionas con ganado y acabas de multiplicar por 10 la superficie biodiversa de España y la captura de carbono, digo 10 así al tuntún, pero que seguramente sea incluso más, ¿no? Es como, es convertir, es renaturalizar los paisajes agrícolas en una solución en la que ganamos todos, ¿no? Sí, y aquí también es una cuestión, lo que decíamos antes de sentimiento transversal, que yo creo que se ha producido algo muy curioso en el tema agrícola, que es que en menos de un siglo se ha enterrado el conocimiento campesino de milenios, ¿no? Porque esto también tiene que ver mucho con la baja autoestima de lo rural, sobre todo en nuestro país, que de repente llega lo moderno, esto se hace así y produces más, pues todo lo que sabías tú antes es antiguo o tiene menos valor y se ha abrazado de forma unitaria toda esta revolución verde de los fertilizantes, los pesticidas, los herbicidas, toda esta cosa, porque al principio es verdad que incrementa las cosechas, pero que luego vemos que cada vez son plantas más endebles, cada vez retiene menos agua el suelo, cada vez hay más plagas porque hay menos biodiversidad. Y es una cuestión ahora, con el conocimiento que tenemos del suelo, de la biodiversidad, de los ecosistemas, de mezclar una parte del conocimiento campesino ancestral que ha estado produciendo durante milenios con la nueva agronomía y con el nuevo conocimiento que tenemos y dar un salto hacia adelante a nivel de agricultura y de ganadería, en la cual el agricultor o el ganadero vuelven a tener el control de su producción y le quitamos este monopolio que al final es de estar trabajando para pagar las facturas de las agroquímicas a empezar a emitir facturas por tus productos y a tener un poco más de viabilidad económica. Y creo que como es así, creo que tiene mucho futuro la escalabilidad de la agricultura regenerativa y la devolución del poder a los agricultores y a los ganaderos y la reconciliación de la naturaleza con la vida que tan necesaria es. Totalmente de acuerdo y además los agricultores lo vivimos tal cual, es como tomar el poder, nos gusta incluso verlo como la revolución de hacerlo fácil, simple, viable, ¿no? Y para mí es una auténtica revolución e intentamos transmitir los que hemos dado el paso, pues cómo nos sentimos, porque pensamos también que es una buena manera de tener más gente a bordo, que es lo que queremos. Aún así, es verdad que cuando nos gusta mucho, y a mí personalmente, saltar unos años atrás cuando pienso en lo que voy a hacer unos años adelante, ¿no? Y ponerme como, yo vengo de este tipo de agricultura, que es la que he visto toda mi vida, la agricultura convencional, por llamarla de una forma, ¿no? Intento siempre pensar qué me hizo cambiar y qué podemos hacer nosotros para que cada vez más agricultores puedan cambiar qué es lo que queremos, ¿no? Y últimamente también me estoy dando cuenta de que, bueno, no últimamente, pero lo estoy pensando con más fuerza, que el consumidor, ¿no? Que cuando compras los productos es cuando, lo que decimos siempre, ¿no? Cuando votas qué tipo de agricultura. Y en el fondo, como agricultor, y sobre todo como agricultor convencional, te sientes un poco atrapado en una sociedad que está pidiendo productos baratos del súper, que no mira calidad, que no mira nada, ¿no? Que no mira densidad nutricional. Y
para cubrir esta necesidad, que es la mayoritaria hoy en día, pues no puedes hacer muchas más cosas si estás ganándote la vida con esto que seguir con lo que estás haciendo, ¿no? Y por eso este cambio, que es urgente, como dices, tiene que venir de todos los lados, ¿no? Y aquí queríamos también preguntarte cómo ves el aspecto del consumidor, si crees que sube el interés del consumidor o no, porque en el fondo estamos viviendo en unos meses donde hay una mala noticia y que no mejora, que es que el consumo de producto ecológico, ya no hablamos de regenerativo porque cuesta a veces identificarlo. No hay etiqueta, claro. Está bajando y el consumo en casi todos los productos, ¿no? Y productores de ecológico están asustados, ¿no? Y hablas con responsables de grandes cadenas de supermercados o lo ves, ¿no? El supermercado que vamos nosotros hace 2 años, la estantería de ecológico era 3 veces más grande que hoy. Y esto lo he visto en varias cadenas de supermercados. Sé que amigos agricultores que están vendiendo productos ecológicos en algunos países de Europa, pues les están bajando porque está subiendo también el precio convencional. O sea, aquí hay muchas variables, ¿no? Y quería preguntarte si tú tienes esta percepción o qué percepción tienes del papel del consumidor y de cómo ves que está actuando en este sentido. Sí, no quería llevar un mensaje negativo con esto, pero No sabía eso. No lo sabía eso. Pues la verdad es que no tengo datos así a nivel de consumidor. Eso lo manejaréis mejor vosotros. No lo sé. Yo creo que hay que por un lado hace falta un sello regenerativo y que se establezca qué es la agricultura regenerativa, cuáles son las prácticas y certificarlo de alguna forma para que se pueda pagar y que no se pueda decir que cualquier cosa es regenerativa, ¿no? Por otro lado, yo tengo bastante esperanza en estos movimientos grandes que están surgiendo dentro de los grandes jugadores agroalimentarios, PepsiCo, Danone, Nestlé, no sé cuántos, todas las 5 o 6 empresas que controlan la alimentación mundial, que todas están fijando objetivos de agricultura regenerativa, en parte por marketing, en parte porque, según tengo entendido, por una certeza de que con este clima extremo, con estas condiciones de clima extremo, es la única forma en la que van a poder mantener una producción estable si tienen suelos vivos y plantas un poco sanas que se puedan defender de los patógenos. Aquí habrá un poco de todo y tendrán que cuadrar las cuentas y todo eso, pero creo que está habiendo un gran movimiento sísmico ahí, que está yendo incluso más rápido que el movimiento político y legislativo e incluso del consumidor. Ellos están yendo en este caso por delante, porque a nivel político todavía es un tema que, bueno, está en la Directiva Europea de Suelos, de biodiversidad, que están empezando a llegar y que son prometedoras, pero no se sabe. Y luego a nivel de consumidores, pues como todavía no hay un sello o tal, no se puede elegir votar la agricultura regenerativa de forma fácil, más allá de si tienes alguna vía directa de compra, ¿no? a un agricultor. Entonces, en cuanto a lo ecológico también, creo que es importante a nivel de consumidores que el sobreprecio no se suele pagar por el planeta, sino que se suele pagar por la salud. Por lo que esa es una intuición mía, de que la gente empieza a pagar un poco más por lo ecológico cuando lo hace por una cuestión de salud personal, de no comer pesticidas, disruptores endocrinos y cosas de estas. Y creo que es importante poner el foco también ahí, desde la comunicación de lo regenerativo y de lo orgánico, ¿no? Porque es abismal la diferencia. Entonces, y dentro de, espero que poco tiempo, miraremos la cesta de la compra que tenemos hoy en general y diremos, madre mía, lo que hacían los bárbaros del 2023, que les daban de comer a los niños comida
producida con veneno, ¿no? O sea, que es esta cosa que lo tenemos interiorizada, pero está demostrado los efectos secundarios y las enfermedades que desata y todo esto a muchos niveles, a nivel endocrino, a nivel de nutrición y todo esto, y nos parecerá una barbaridad, ¿no? Y yo creo que hay que acelerar que ese momento llegue lo antes posible y poner el foco en estas cosas que se están descubriendo ahora, tanto a nivel de sabor, como a nivel de salud, como a nivel de biodiversidad, ¿no? Que estamos comiendo productos y verduras que son como caricaturas de lo que es en realidad una planta saludable. Es decir, esto de los tomates ya no saben a tomate, pues porque ya no son tomates, porque son tomates producidos con fertilizantes NPK y nada más. Es decir, y hay ya muchos estudios que están comprobando que se está simplificando la composición organoléptica de las verduras a nivel de minerales, a nivel de nutrientes, a nivel de composición química, hasta producirse como una carcasa que tiene más o menos lo básico para parecer un tomate, pero que tiene una composición mucho más simplificada y que nos hace tener una alimentación mucho más pobre que la que tendríamos con un alimento que ha crecido alimentándose como se han alimentado las plantas durante toda la historia de las plantas, que es a través del suelo, ¿no? Entonces, con toda la riqueza y con todas las interacciones que eso tiene a nivel de microbiota, a nivel de compuestos y a nivel de nutrición, y eso da, aparte de un sabor, da una nutrición totalmente diferente. Y hay ya muchos papers que están empezando a salir que demuestran esa diferencia y lo escalan y concluyen que esa gran simplificación agroalimentaria está detrás de muchos de los problemas de salud que se están convirtiendo en estándar a nivel de hoy, tanto a nivel de falta de nutrientes básicos, de desnutrición que se convierte en obesidad, ¿no? La obesidad es la nueva desnutrición en el siglo XXI y en nuestras sociedades. Comemos mucho, pero no nos nutrimos bien. Y luego a nivel de pérdida de diversidad de flora intestinal, que ese es un tema del que se habla muy poco, pero que, al igual que las plantas dependen de toda la rizosfera y de todas las bacterias del suelo para alimentarse y para ser lo que deberían ser y lo que son, nosotros, que nos queremos independientes individuos con todo el control de nuestra vida y no sé cuántos, no somos capaces de digerir un tomate sin la participación de millones de bacterias con los que tenemos establecida una simbiosis y tenemos externalizado nuestro sistema digestivo. Ellas son las que hacen los nutrientes asimilables para nuestro estómago y están relacionadas con las bacterias del suelo. Y esta destrucción de los suelos está simplificando también nuestra microbiota y está haciendo que tengamos muchos problemas digestivos, de intolerancias también, que también tiene que ver ahí los agroquímicos, y de falta de capacidad de nutrición. Estamos relacionados. El concepto de One Health, de una sola salud, se está demostrando cada vez más evidente. Solo somos interdependientes todos los seres vivos que compartimos la Tierra y no puede haber salud humana si no hay salud en los campos de cultivo, en este caso. Brutal, sí. Así es, la verdad es que lo has explicado súper bien, Javier. Yo quería volver un poquito a otro tema, bueno, muy relacionado, pero que nos sale mucho también en estas conversaciones cuando hablamos de agricultura regenerativa. Muchas veces el argumento es que no podemos alimentar al mundo, ¿no? De esta manera, a nivel de volumen, de calorías. Ya no te hablo de nutrientes como nos hablabas ahora, ¿no? Que está claro que la comida es muy deficitaria en ese sentido.
¿Cómo rebates tú o qué experiencias conoces? Porque nos explicabas al principio que habías conocido alguna experiencia súper interesante a nivel de volumen de producción con técnicas regenerativas. ¿Cómo argumentarías este tipo de crítica? Aquí hay varias cosas. En primer lugar, ¿para qué se usan ahora mismo los campos de cultivo, ¿no? El 80% de los campos de cultivo del mundo se utilizan para alimentar a los animales que nos comemos, que mayoritariamente están estabulados y comen piensos, ¿no? Entonces, que es un sistema extremadamente ineficiente, ¿no? Ahora no me sale... Era como ese 78% de la superficie agrícola solo produce el 18% de las calorías, ¿no? La ganadería. Es decir, esta idea de sacar a los animales del campo, meterlos en fábricas, cultivar cereales y llevárselo allí, lo que hace es un absoluto fracaso en todos los términos, a nivel de eficiencia y a nivel de que conviertes algo que puede tener ventajas en los dos lugares en dos gigantescos problemas, ¿no? Tanto a nivel de monocultivos de cereal como a nivel de macrogranjas que generan una cantidad de residuos, por no hablar de lo alejados que están de los valores del siglo XXI al tener animales en esas condiciones de no ver el sol y no poder moverse, que es algo aberrante que debería desaparecer inmediatamente, ¿no? Entonces, si una parte de la producción de carne la llevamos a esos otros sistemas, a los olivares, a los viñedos, a los campos de frutales, o transformamos campos de cereal y de soja en paisajes agroforestales en los que se combinen también frutales con pastos rotativos, se puede producir carne en lugares donde ahora solo se producen olivos o frutales o lo que sea, ¿no? Entonces, esto por un lado, y por otro lado también hay que reducir el consumo de carne global en una cantidad porque no hay planeta para alimentar a 10.000 millones de personas que vamos a ser dentro de X años, que todos comiendo carne todos los días. Eso es imposible, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo. Por otro lado, una parte muy importante de los campos de cultivo ahora se dedican a biocombustibles. En Estados Unidos me parece que era alrededor del 15% o del 20% del maíz, creo que es el principal cultivo, se dedicaba a ser quemado como biocombustible y generar emisiones, que es una cuestión que también tiene que desaparecer con la electrificación de la economía. Y por otro lado, en cuanto a mera productividad de los sistemas regenerativos, hay muchos casos en los que se está comprobando que después de regenerar los suelos y de restaurar la biodiversidad se incrementa la productividad con respecto incluso a los sistemas intensivos basados en fertilizantes. Hay un caso que me parece extremadamente interesante, que es el sistema del SRI, el System of Rice Intensification, que es un sistema que pone el foco en la regeneración de los suelos para producir arroz, que se está popularizando mucho en la India y en China ahora mismo, y que está consiguiendo duplicar y en algunos casos multiplicar por 4 la productividad por hectárea media de la zona de arroz, de los cultivos más intensivos, sin utilizar fertilizantes químicos y sin utilizar pesticidas. De hecho, ahora voy a ir a la India a grabar a un campesino de una de las zonas más pobres de la India, que vive en una aldea y que, sin embargo, tiene el récord mundial de producción de arroz por hectárea. Ha conseguido 25 toneladas de arroz en una sola hectárea, cuando el récord anterior era... no me acuerdo cuánto era, pero me parece que estaba en 15 o una cosa así,
aplicando este sistema y se ha convertido en un héroe local y está consiguiendo que se convierta en el método estándar de cultivo de arroz en su comarca y en gran parte de la India, y el número de miles de agricultores que van adoptando este sistema que tiene el foco en permitir que las raíces profundicen, en regenerar los suelos y en hacer un uso más inteligente de los flujos de agua, pues se está convirtiendo en norma. O tenemos, pues, el caso de olivares que estoy documentando también, bueno, pues que al tener un suelo esponja, un suelo regenerado, pues resistes mejor las sequías y mantienes la producción en lugares donde se ha perdido la productividad por la sequía, y te gastas además al final menos porque metes a las ovejas y no tienes que arar, no tienes que echar glifosato por todo el olivar, ni que luego comprar pesticidas porque tienes una biodiversidad muy fuerte que te neutraliza a las plagas. Es decir, como me decía hace poco tiempo Ernest Camps, un agricultor de Tarragona que le conocéis, que a mí me parece muy, muy inspirador su ejemplo, no conozco a ningún agricultor que se haya convertido en millonario con el método convencional. Lo que conozco es a muchos que se arruinan por pérdidas de cosechas. La agricultura convencional no va bien para los agricultores. No estamos hablando de algo que va como un tiro y que de repente tienes que cambiarte algo tal. Es que el clima extremo, los patrones de clima extremo y de plagas por pérdida de biodiversidad están convirtiendo sacar adelante las cosechas en misión imposible en cada vez más casos. Y vamos a ir a peor en cuanto a esto, en cuanto a lluvias torrenciales, a sequías interminables, a granizadas a destiempo, a un clima cada vez más ingobernable, que o te alías con la naturaleza para tener resiliencia o estás condenado a jugársela cada año, ¿no? Y entonces, con la agricultura regenerativa, no es que te la dejes de jugar, también sigues dependiendo de la estabilidad climática, pero tienes un colchón que es el suelo, que te permite aguantar las lluvias torrenciales, que te permite aguantar más tiempo las sequías y que te permite reducir tus gastos en agroquímicos porque te alías con un socio mucho más poderoso que es la naturaleza. Y tienes a las lombrices trabajando para ti, tienes a las mariquitas, tienes a los polinizadores y tienes a toda esa biodiversidad que hace lo que sabe hacer, que es crear vida y productividad, que es lo que hace la naturaleza cuando sabes aliarte con ella, en vez de pelear una batalla que está perdida de antemano contra la naturaleza. Es una batalla suicida y es como aprovechar el conocimiento que tenemos ahora de cómo funcionan los agrosistemas para utilizarlos en nuestro beneficio y salir ganando y resolver una crisis ecológica que se nos lleva por delante, ¿no? Es una cuestión de hacer un cambio de mentalidad que yo creo que es la mayor revolución agrícola del último siglo. Se está produciendo en estos años con el cambio hacia la regeneración y va a producir un cambio de paradigma en la relación de la humanidad con la naturaleza y la seguridad alimentaria y la salud de todo el planeta, ¿no? Es un tema que, por todo lo que abarca, es como el eje central. Para mí es un eje central de la transición ecológica. Qué bueno. Déjame decirte que aún tengo los pelos de punta de cuando has contado lo del agricultor del arroz. Con este Bueno, pero es que es espectacular. Qué ganas de verlo. Qué ganas de ver el vídeo. Sí. Se llama Sumant Kumar, es de Bihar, de la India, y es eso. Ahí están las centrales hipermodernas, hiperintensivas, hinchadas de fertilizantes y de no sé cuántos, y no le hacen ni sombra a este agricultor de un pequeño pueblo de la zona más pobre de la India, que con un sistema que trabaja con la naturaleza y que está multiplicando la productividad. Es espectacular. Es espectacular. Y él te lo cuenta. Yo estoy teniendo videollamadas con él ahora con un traductor porque él habla en hindi, pero él tiene una visión del mundo
que me parece que se resume un poco en la naturaleza es nuestra madre, me ha dicho. Es nuestra madre. Y parece un tópico y parece el típico discurso de las películas de los indígenas, pero es que es la base de la cultura de una gran mayoría, bueno, de una gran mayoría ya no, pero de una gran cantidad de los pueblos que habitan este planeta, ¿no? Y que esa comprensión que ha permitido alimentarnos y coexistir, pues durante milenios, es algo que debemos retomar en esta nuestra visión occidental de no se nos pone nada por delante, yo quiero esto, lo cojo, lo destrozo y me da igual las complejidades, que yo voy a mi beneficio a corto plazo. Pues en la agricultura estamos viendo que llega un punto en el que esto deja de funcionar y que, vale, sí has tenido beneficio a corto plazo, pero cuando se agota el suelo ya las plantas se convierten en hiperdependientes de fertilizantes, no crecen sanas, cada vez están más sujetas a enfermedades y eso tiene un final. Y eso tiene un final que es cuando terminas de agotar el suelo y conviertes un campo fértil en un desierto. Y esto es una cosa que estamos consiguiendo, pese a lo difícil que es acabar con un sistema tan resiliente como es el suelo, pues lo estamos empezando a conseguir, ¿no? Y hay otra cita que también me gustaba, que me gusta mucho, que es de un científico que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es un científico muy reputado que decía, pese a nuestros avances tecnológicos y nuestra sensación de ser extraterrestres prácticamente, dependemos nuestra supervivencia depende de una capa de 30 centímetros de suelo fértil y del hecho de que a veces llueve. Y todo se reduce a eso, ¿no? Estamos consiguiendo arrasar esa capa de suelo fértil y estamos consiguiendo desestabilizar el ciclo del agua calentando el planeta, que hace que sea como meter el planeta en un acelerador de partículas, agitarlo y que todo se vuelva loco, ¿no? Y que lo que hasta hace poco eran estaciones estables y predecibles se convierta en un acelerador, en un remolino que ya no sabes, de nada tiene sentido, ¿no? Ni las lluvias, ni las sequías, ni las granizadas, ni las temperaturas, ¿no? Todo se convierte en algo frenético que deja de hacer viable a largo plazo la agricultura. Totalmente de acuerdo. Estaba pensando en una cosa que has dicho antes, que comparto totalmente, ¿no? Que es que a las personas, a todos, nos es más fácil consumir para sentirnos mejor o para encontrarnos mejor con nuestros cuerpos que con el planeta, ¿no? Y realmente para nosotros, y veo claramente que coincidimos con esto, ¿no? La agricultura regenerativa es tan importante porque al final consigue las dos cosas, ¿no? Y seguramente no hay muchos sectores en donde puedan confluir las dos cosas, ¿no? Mejorar el planeta y mejorar tu salud a la vez, ¿no? Consumiendo, practicando la agricultura regenerativa. Y nos encanta que nos cuentes ejemplos como este señor y tenemos muchas ganas de ver el vídeo porque también está claro que faltan fincas piloto, fincas faro, faltan muchos ejemplos, ¿no? Ahora hay más que hace 10 años, pero siguen faltando muchos. Y también, y alguna vez lo hemos hablado tú y yo antes de esta grabación, ¿no? Una de las razones por las cuales los agricultores no nos lanzamos todos de golpe a hacer agricultura regenerativa es una por desconocimiento, es así, yo ni la conocí hace 10 años, por supuesto, y la otra porque, bueno, hay este peaje más o menos grande, ¿no? Pero a dejar de repente todo y empezar a hacer las cosas de otra forma con unos suelos degradados, claro, tiene unos peajes y por eso es muy importante que aquí trabajemos todos los actores, ¿no? Hemos hablado del consumidor, pero yo quería hablarte de otro actor que no es menor, que es el político, ¿no? Los políticos. Quería preguntarte si con todo lo que estás haciendo y todas las personas que estás moviendo, seguidores y el éxito de tus vídeos, si te se están acercando de alguna forma los políticos y de ser así, pues, ¿qué te dicen, no? ¿Cómo perciben todo esto, todo este ruido en mayúsculas que estás haciendo tú? Pues fíjate que
La respuesta es sí. Hay contactos de interés y tal, tampoco muy explícitos o tal, porque, bueno, pero el más evidente es el de, en julio, la vicepresidenta Teresa Rivera me invitó a participar en una cumbre informal de ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea para dar una ponencia, una charla de 5 minutos previa al debate de todos los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea sobre suelos, de cara sobre suelos, agua y biodiversidad. Y entonces tuve el privilegio de tener esa oportunidad de hablarle y que me escuchasen los 27 ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, hablar sobre suelos. Y ahí hubo una cosa que sobre agricultura regenerativa, que yo lo presenté en clave de oportunidad, y luego me quedé y participé durante las 2 horas y media o 3 horas que duró la minicumbre, ¿no? Entonces estuve allí como... yo ya no intervenía más, pero cada ministro tenía su turno de palabra y varios de ellos hicieron referencia al vídeo que yo había puesto y que me pareció muy fuerte, la verdad, estar ahí y que me dijese el ministro de Estonia, pues mira, el vídeo que ha puesto antes Javier Peña me ha parecido muy bueno, pero no sé qué, pero no sé cuánto. Era como de, esto parece una película, pero no, yo estoy muy, muy contento. Y Teresa Rivera me decía que le habían gustado mucho los vídeos y que le parecía muy inspirador el enfoque y todo esto. A ver si se transforma en normativas y en todo esto, espero. Está ahora en debate la directiva de suelos de la Unión Europea y la ley de restauración de la naturaleza y todo esto, que también toca mucho con esto. Pero bueno, lo que me quedó claro es en las intervenciones de los ministros es que todos era como, evidentemente esto es un sueño a nivel de nuestros objetivos de biodiversidad, de suelos, de lucha contra el cambio climático, pero no quiero tener una revolución de agricultores en mi país, ¿no? Como ha pasado en Holanda con el tema de las limitaciones a los fertilizantes y todas estas cosas, ¿no? Entonces, creo que si algo puede resumir las intervenciones es un poco eso. Esto es maravilloso, pero no quiero tener una revolución de agricultores en mi país, ni perder votos por el medio rural, ¿no? Entonces, creo que la clave de esto es demostrar la rentabilidad a corto y medio plazo para los agricultores, para ganar el apoyo de los agricultores. Esto no se va a hacer por la fuerza, se va a hacer seduciendo. Hay una parte que se puede hacer con cambios de normativa, de los gigantes también, que le digan a sus proveedores ahora quiero que lo hagas así. Eso también es una vía rápida, pero otra tiene que ser con incentivos y con acompañamiento, y ahí yo creo que es fundamental, y yo voy a seguir reincidiendo en esto, en que es importante acompañar. Si esto es un objetivo estratégico europeo por la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, tienes que ayudar a los agricultores a que lo lleven a cabo. Entonces, con incentivos, con pagos por servicios medioambientales, con formación, con extras en la PAC, que ya están llegando algunas cosas, pero que tiene que mejorar mucho para que se dé un giro de toda la industria, ¿no? Entonces, creo que esto es fundamental y en los próximos meses van a ser clave en esta directiva de suelos y creo que es fundamental que se empiecen a regularizar los pagos por secuestro de carbono y por servicios ambientales, que sean fáciles, que haya oficinas muy descentralizadas que acompañen y facilitadores como vosotros, que hagan que a la gente no le dé vértigo y no diga voy a meterme aquí y voy a arruinarme porque no tengo ni idea de dónde estoy saltando, ¿no? Esta cosa de quitar las incertidumbres y acompañar en esta transición, que al final es un beneficio para los agricultores y es un objetivo al que llegar, pero que si tú quieres que pase, tienes que hacer que pase. Entonces, ahí es donde las administraciones tienen que centrar el foco mucho más, igual que lo están haciendo con la transición energética, tienen que poner el foco
la transición agroalimentaria en el centro y entender que puede ser una posición ganadora para, a nivel político, para el medio rural, que no tiene que ser dejarles el campo vendido a los populistas que dicen que la protección de la naturaleza va contra el medio rural o que todo lo ecológico o la transición es antiagricultores y se generan estas guerras absurdas, ¿no? Como si se pudiese producir comida sin la naturaleza, ¿no? Esta cosa absurda, o como si los principales perjudicados por el cambio climático no fuesen los agricultores. Esta cuestión, entonces, tener un enfoque más empático, más pensando en quién tienes al otro lado y en qué está pensando, en tener unos ingresos para llegar a fin de mes y una viabilidad económica y hablarle desde ahí. Y entonces yo creo que esta solución permite ganar en todos los ámbitos, incluido en el económico y la rentabilidad para el agricultor. Lo que hace falta es un poco de acompañamiento y de incentivos y de sostén. Sí, totalmente. Mira, estaba pensando en el ámbito de las renovables, ¿no? Placas solares. Si tú quieres poner placas solares, nosotros tenemos en casa de hace poco, pues te dan una subvención, claro. Pero que en la agricultura, con lo bueno y lo malo, es tan compleja que estamos en un sistema en el que los agricultores en Europa viven de las ayudas. Entiendo las dudas incluso de estos ministros de Agricultura o Medio Ambiente, porque lo hemos vivido con la nueva PAC, que no es la hostia, para nada, pero tiene algunas cosas interesantes. Pues ha habido una auténtica revolución de los agricultores más convencionales porque han visto en peligro, ¿no?, su subsistencia. Claro. Es una situación realmente compleja, pero y está pasando un poco todo lo que estás diciendo, ¿no? Ya está sobre la mesa el compensar a los agricultores de muchas formas. Hay proyectos de crédito de carbono que están empezando. Nosotros, de hecho, tenemos uno. Pero a la vez esto va a un ritmo demasiado lento. Clarísimamente demasiado lento. Pero no es fácil tampoco pensar en cómo agilizarlo. Y es una situación compleja. En realidad es una situación muy compleja. Es compleja, pero no tanto. Es decir, quiero decir, la Unión Europea y los Estados tienen presupuestos y tienen mucho dinero para conseguir los objetivos. La transición agrícola es el centro de los objetivos de salud, de soberanía energética, de seguridad alimentaria, de lucha contra el cambio climático, de biodiversidad. O sea, los tiene todos, ¿no? Tú puedes hacer programas informativos para que a los agricultores no les llegue más que no puedes hacer esto, que es lo que llega, ¿no? Es como... Es el problema. Entonces, claro, llega otro y te dice: estos son los ecologistas de ciudad que no han pisado un campo en su vida. Encima mira a China, que son los culpables, y te piden a ti, que eres un pobre desgraciado de un pueblo, que deje de hacer no sé qué, que no tiene significado, y encima la crisis climática es un invento y no sé cuántos. Y dices, pues te creo a ti, que me entiendes y que empatizas conmigo y que te pones en mi lugar, cuando la comunicación solo es coercitiva o prohibitiva, sin explicar la alternativa. Es como pues, con lo de las quemas, ¿no? De las quemas de los restos de poda o de todo esto. La ley de residuos prohíbe las quemas agrícolas. En algunos sitios lo están aplicando ya, en otros no sé qué. Si tú solamente dices no puedes quemar, pero no me dices qué puedo hacer yo ahora cuando acabo de podar mi olivar y tengo aquí un remolque de ramas, pero no soy un pequeño agricultor, no tengo remolque y no tengo trituradora y no tengo nada, dices, pues esta gente es que no sabe lo que pasa en el campo, y me enfado y digo, y me rebelo contra ellos. Y lo quemo. Sí. Y lo quemo por la noche o cuando no me vean o lo que sea, ¿no? Pero dices, pero si tú dices, no, es que en lugar de quemar, hay una trituradora municipal con un servicio de recogida que te lo recoge y luego te compensa por el compost que se ha generado
al triturar y compostar los residuos forestales y se han creado 3 empleos en el pueblo o 10 en la comarca o lo que sea. Dices, bueno, vale, pues tiene más sentido. Si se puede utilizar, que se utilice. Pues yo llamo y vienen a buscármelo y ya está, ¿no? Es esta cuestión, ¿no? De no solo prohibir, sino dar alternativa y ponerte en la piel del otro, que no tiene por qué ser experto en todo esto ni entender el problema desde tu punto de vista, y entonces creo que en esa comunicación es donde está la batalla y donde está la clave del éxito. Si tú, por ejemplo, con el objetivo ahora de reducir pesticidas, ahora con la ley de restauración de la naturaleza se ha propuesto el objetivo de reducir la mitad de pesticidas de aquí a 2030, creo que es. Si tú solo dices eso, pero luego el agricultor dice, coño, tengo aquí una plaga y ¿yo qué hago? ¿Qué pasa? ¿Que pierdo la cosecha? Pues no la voy a perder. Voy a echar el pesticida cuando no me veas o cuando lo que sea, ¿no? Entonces va a ser un fracaso. A mí hay una cosa que me gusta mucho del ejemplo de Ernest Camps, que es lo del intercropping floral, que lo llama él, que es simplemente poner flores, plagar de plantas con flores un campo de sandías y poner matorrales por los bordes hace que haya mucha biodiversidad en el campo de sandías. Y solamente haciendo eso, él ha dejado de necesitar usar pesticidas. Porque cuando hay un brote de pulgón, que es la principal amenaza que tenía en las sandías, aparecen mariquitas y aparecen otros insectos que van a las flores y desaparece el brote en cuestión de un día o dos. Cuando antes se gastaba un dineral en pesticidas y no los conseguía controlar del todo, ¿no? ¿Por qué no un plan España Flor o de subvención de flores, de plantas de flor, de tajetes, de no sé qué, para poner en cada lugar lo que sea más eficiente, para poner en todos los campos de cultivo y que se subvencione y que de esa forma se compruebe cómo se puede reducir la necesidad de usar pesticidas al incrementar la biodiversidad? Es un gasto que seguramente sea no muy alto a nivel de presupuestos y podría reducir de facto, beneficiando a la población, a los agricultores, la necesidad de usar pesticidas, pero mientras ellos ganan, no mientras ellos pierden, ¿no? Y esto yo creo que es la clave. El plan España, primer país de la flor, o yo qué sé, una cosa así como el Plan Nacional de la Flor, una cosa así de conseguir llenar en los campos de cereal, poner las bandas estas de flor, de cada X metros, poner una banda de biodiversidad que tenga insectos y fauna auxiliar que te ayude a controlar las plagas y que sustituya los pesticidas en muchos de los casos. Pues chicos, es una solución que es un win-win. Lo haces un par de años 100% gratis y luego haces una subvención o una compensación, yo qué sé, no sé cómo funciona bien esto, pero desde usar el poder político para conseguir que pasen cosas que nos ayuden a conseguir los objetivos que tenemos. Y esto es y desde la empatía y desde la aceptación de los sectores implicados. Y creo que en este caso, si se hace bien, es una oportunidad para el medio rural inmejorable. Total. Y además, como decías, es que mueve un presupuesto muy grande. La agricultura es la área que mueve más dinero en Europa, de largo, ¿no? Y cuando esto... Seguro 25%, sí. Sí, como 60.000 millones, creo, casi 150 euros por habitante, creo. Cuando lo hablas con gente que no son de Europa, es como que no lo entienden, ¿no? Cómo estáis subvencionando toda esta barbaridad para que se produzca de esta forma. Claro. Y hay cosas que ya se están haciendo. Esto que decías, somos muy seguidores del trabajo de Ernest. Esto que decías ya se está haciendo. O sea, dentro de los ecoregímenes hay uno que ya es claramente esto, ¿no? Espacios de biodiversidad. En los olivares, por ejemplo, ha cambiado el paisaje este año con los olivares, que cada vez hay más cubiertas verdes, ¿no? Que es una cosa de le pones un plus, dices, bueno, pues vale, pues me pagas un poco más si hago esto, pues vale. Y luego los efectos beneficiosos ya los encuentras, ¿no? Pero
Sí, sí. Exacto. Yo creo que el problema al final de todo esto es que no acaba de estar realmente como admitido que esto es así, que funciona. No es una cosa que, vale, sí, nosotros que estamos en esta onda y muchos científicos tienen clarísimo que estas cosas funcionan, pero tú te vas a un pueblo cualquiera o a un ayuntamiento cualquiera o a un lugar o a una cooperativa cualquiera y les dices que hay que poner flores y es que se te van a reír en la cara seguramente, porque, o sea, creo que al final falta esa conciencia real de decir, coño, que esto es lo que funciona. Y entonces andamos siempre ahí un poco como a medias. Sí, y además también, por ejemplo, el de los ecoregímenes, hay uno que son las cubiertas vegetales y se ha aplicado en muchos cultivos, pero en viña no diré cero, pero muy poco, realmente en toda la península. Y lo puedes entender, porque hay 100 veces más ejemplos de cubiertas vegetales que no funcionan que cubiertas vegetales que funcionan, porque no es fácil manejar una cubierta. Si te llueve poco, tu viña caerá, la producción de tu viña va a caer, sí o sí. Y se necesita mucha formación, se necesita entender, se necesita que los agricultores tomen conciencia de la importancia del suelo. Pero sobre todo me quedo con la idea que has dicho, se necesita empatizar, ¿no? Y más que prohibir o castigar o enterrar de papeles, porque esto también se hace, ¿no? Pues empatizar, ¿no? Y aquí es donde hay la esperanza para mí, claramente. Aquí es donde vamos a poder hacer cosas de verdad, ¿no? Cuando encontremos esta empatización entre todos los actores, desde los políticos, a los consumidores, a los conservacionistas, a los agricultores más convencionales, a todos. Si no, claro, será difícil. Y es que estamos en el mismo barco, es decir, los conservacionistas, los ecologistas y los agricultores, si entiendes esta visión, estamos en el mismo barco porque es más rentable para el agricultor cuando hay biodiversidad, cuando hay suelos vivos y cuando no te tienes que gastar no tienes que estar en manos de Monsanto o de los herbicidas, de los pesticidas de Bayer o quien sea, de Bayer y de todo esto, ¿no? O sea, ganas en independencia muchísimo con la biodiversidad. Entonces, pero claro, tenemos que tener al otro en la cabeza cuando hablamos. Es decir, y entender que no es un monstruo que quiera destruir la biodiversidad, sino es una persona que hace lo que cree que es mejor para hacer su trabajo y para ganarse la vida. Entonces, hay que explicar, hay que seducir, hay que atraer y explicar las ventajas que tiene tener otro manejo diferente con otro enfoque que le va a beneficiar más a él, porque si no es que siempre vas a tener un enemigo enfrente y no quieres tener a los agricultores como enemigos porque son los que producen tu comida. Es que es y que necesitas para vivir y gestionar gran parte de la tierra. Entonces, les necesitamos y la tarea es pasar de convertirles en el típico sector olvidado, menospreciado y que además es el gran perjudicado de la crisis climática, en convertirles en el eje, en convertiros en el principal beneficiado de la transición ecológica, con todo el empuje que hay que darle para que esto pase, y en héroes climáticos, es decir, los suelos y la biodiversidad, si se gestiona bien, es la clave que marca la diferencia entre llegar o no llegar a tiempo. Ahí es donde nos lo jugamos. Y los agricultores son los que van a dar la batalla más importante, la de convertir, la de restaurar la vida en la tierra, en los suelos y fuera de los suelos. Entonces, van a ser el eje central, los grandes beneficiados y los grandes protagonistas de la transición ecológica. Totalmente de acuerdo. Este es el enfoque. Totalmente de acuerdo con esto. Y genial el trabajo que estás haciendo para difundirlo todo, Javier. Ya vamos terminando el podcast, pero queríamos preguntarte por tu relación con la agricultura. Porque sabemos que tienes alguna relación más terrenal con la agricultura. Pues mira, mi relación con la agricultura es que este año es el primer año en mi vida que estoy teniendo que comprar aceite. Para que os hagáis una idea. Yo, bueno, mi familia de Toledo, pues tenemos, toda mi familia es de un pueblo de Toledo y tenemos un olivar que lo gestionamos entre nosotros
y siempre lo hemos cosechado en familia y hemos tenido el aceite para el gasto, para todo el año, para toda la familia, ¿no? Y hasta ahora ha sido gestionado por mi abuelo, que tiene 94 años y que no ha soltado el timón de mando todavía y que le cuesta hacer cambios, por lo cual sé de lo que hablo cuando digo que hay que tener empatía o ponerte en el lugar del otro cuando quieres proponer algo diferente. Y llevamos 2 años con cosecha cero. Por primera vez en los 94 años de vida de mi abuelo, nunca había tenido ningún año sin cosecha. Hay años peores, años mejores, pero con cosecha cero, ninguno. Y llevamos 2 consecutivos. El primero por la sequía extrema, que secó las aceitunas en el árbol, y el segundo porque en abril, en plena floración, hubo 38 grados y se quemó toda la flor y no llegó ni siquiera a cuajar, ¿no? Entonces, 2 años consecutivos hasta el punto de que ya ha dicho, yo ya no sé nada, tirad vosotros con lo del suelo y con todo esto, porque yo ya no entiendo nada, esto no funciona como yo entiendo, como yo siempre lo he manejado, ¿no? Entonces, meted las ovejas, sembrar leguminosas, hacer lo que queráis para la cubierta verde, porque yo ya me retiro porque no entiendo nada, este no es el planeta en el que yo he cultivado, ¿no? Y lo tiene súper claro, a él no le puedes decir que no existe el cambio climático porque te lo dice con meses de floración de tal planta, con el arroyo de no sé qué, cómo va y cómo iba y con todo esto, ¿no? Es una cuestión que está fuera de toda discusión. Y luego, bueno, pues yo he vivido siempre, llevo 15 años viviendo en pueblos y siempre he tenido huertos y todo esto, entonces me gusta mucho experimentar y producir lo que puedo dentro de lo que me da mi tiempo a nivel casero, pero bueno, sí, el olivar y mi pequeño huerto y mis cosas tengo siempre. Así que nada, ahí voy probando siempre técnicas de no laboreo ahora y de todo esto, estoy probando y estoy muy contento. Qué bien, qué bonita la historia de tu abuelo, ¿no? Es un mal año para comprar aceite, que es muy caro. Es un mal año y peor que va a ser el siguiente, porque todavía no se ha recogido la cosecha de este año, que va a ser igual de mala que la del anterior. Así que si este año aún contábamos con las reservas que teníamos, ahora ya vamos a alucinar y es una cuestión evidente. No hay cosechas fuera del clima estable. No hay cosechas, no hay buenas cosechas, vamos. Es brutal la anécdota, es muy, muy gráfica, ¿no? O sea, nos permite entender lo que está ocurriendo y lo que puede llegar a ocurrir. O sea, 94 años, ni una cosecha perdida. Increíble. Y ahora 2 consecutivas. Pues si quieres más evidencia que esa. Ya ves. No Javier, sé. antes de terminar, cuéntanos un poquito sobre tu serie para que, bueno, que tenemos muchas ganas de saber un poquito más sobre este proyecto y ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues que es un proyecto muy bonito, que está tardando mucho más de lo que yo me esperaba, pero porque es muy grande, pero bueno, está saliendo todo muy bien. Yo es que tengo muchas ganas de sacarlo desde hace ya tiempo, pero bueno, esta es mover una maquinaria muy grande. Van a ser 6 episodios de 52 minutos y se va a distribuir a nivel internacional y estamos pudiendo viajar por todo el mundo y contar con figuras principales de todo el mundo, que está siendo una barbaridad lo que estamos consiguiendo y la colaboración que estamos encontrando y las historias que estamos documentando. Y nada, pues deciros eso, que va a ser una maravilla. Yo estoy muy, muy emocionado con lo que estamos descubriendo, con lo que estamos sacando, con las entrevistas que estamos empezando a hacer, con las soluciones que estamos documentando, y va a ser hasta ahora nunca se ha hecho, que es vamos a hacer un poco lo que hizo Drawdown con su colaboración, porque ellos son ahora el consejo asesor de la serie, el proyecto que os he contado antes, de imaginar el puzzle de la solución, y vamos a hacer el puzzle completo en los 6 capítulos, de sector por sector, las soluciones, escenarios, jugando con realidad aumentada y viendo los cambios sobre imágenes y sobre vídeos, ¿no? Cómo se transforma el mundo, y
vamos a jugar con si esta solución pasase del 3% al 42%, se transformaría así el planeta, se ahorrarían o se secuestrarían no sé cuántas gigatoneladas de CO2 y tal, y así una, otra y otra y otra llegamos a revertir el cambio climático sumando todas las soluciones que tenemos a nuestro alcance y nos permiten elegir qué futuro queremos, que os hemos enseñado que está todo basado en soluciones que ya son escalables a día de hoy, o seguir hacia Mad Max, ¿no? Pues esta es la disyuntiva y es muy empoderador y muy emocionante ver lo que está pasando en el mundo. Es que están surgiendo, están haciendo un mundo nuevo y está creciendo y es que es espectacular ver lo que está consiguiendo la gente y los cambios que están ocurriendo. Qué bueno. No podía ser de otra manera. Acabamos este podcast con muchísima esperanza, Javier, con todo lo que nos cuentas. Y la verdad es que te agradezco muchísimo tu tiempo porque está claro que estás haciendo mogollón de cosas y no debes de tener mucho. Así que mil gracias, de verdad. Un placerazo estar aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, no solo por tu tiempo aquí, sino por todo lo que haces. La verdad. Muchas gracias a vosotros también. Dando a la regenerativa es necesario y es genial. O sea que muchas gracias también por esto. Pues muchas gracias a vosotros. También por vuestro trabajo en The Regen Academy, que es fundamental que existáis para que las cosas pasen. Estamos todos remando hacia un sitio mejor, sin duda. Exacto. Muchas gracias, Javier. Hasta pronto. Muchas gracias a vosotras. Hasta luego. Que vaya muy bien.